Pues sucedió hoy, lo habían anunciado, regresamos a las aulas en una modalidad semipresencial. Eso significa que no es que todos los alumnos van a estar todos los días en clase como antes de la pandemia, no. Vamos a tener unas clases presenciales y otras en la modalidad virtual. Conozcamos este tema a partir de las historias, porque creo que las noticias hay que entenderla con nombre y apellido. Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo están? Bien. Fue la alegría de Seño Mercy, como le llaman de cariño sus alumnos. Ella esperaba con ansias este día, ya que por 40 años ha sido maestra del Centro Escolar República de Brasil en San Salvador. A ella le hacía falta ver a sus estudiantes. Ay, yo me emocioné también y incluso eso le estaba diciendo a mis alumnos, que ellos cuando ellos venían, porque como ellos los traemos desde cuarto, quinto y sexto grado, yo les doy matemáticas a ellos. Y entonces todos bien contentos, ¿ves? Señor, ellos todos querían abrazarme. Y entonces sí, y les digo yo, tenemos que guardar. Ella recuerda la fecha en la que tuvo que cerrar la puerta del aula donde imparte clases debido a la pandemia. Ay, no, yo me sentí triste. Yo hasta la fecha he dejado allí. Yo sentía mal porque no sabía si iba a volver a ver a mis alumnos. Y porque es cierto, yo los amo mucho y ellos lo saben. A la maestra Mercedes le tocó capacitarse, ya que la pandemia la obligó a no ver a sus alumnos en la escuela. Hasta ayer, toda metodología de aprendizaje era por internet y otras plataformas. Nosotros no estábamos hechos a eso, pero el Ministerio de Educación, ¿verdad? Yo creo que el gobierno hicieron hasta lo imposible para ayudarnos a los maestros, porque a mí me daba terror la computadora. Para la maestra Mercedes no se compara la calidad educativa de manera virtual con la presencial. Nos cuenta su experiencia con sus alumnos. No, jamás va a ser igual. Jamás va a ser igual. Nos ha costado a nosotros. Y otra cosa, los niños en su casa no estaban a veces con sus padres. Estaban a veces un niño con un vecinito. Estaban a veces con que la hermana les prestaba el teléfono, no, préstamelo. De repente los niños se salían, ¿y qué pasó? Y al final, señor, yo estuve en la clase, señor, cuando estaba pasando lista. La vocación por enseñar llevará a la maestra Mercedes a ocupar parte de su tiempo libre para reforzar el nivel académico que los alumnos no pudieron desarrollar en la modalidad virtual. Porque yo antes, con los alumnos que venían bien así, yo me quedaba en la tarde, pedía permiso al director y me daban permiso. Y los padres de familia a las 3 de la tarde venían a traer los alumnos, incluso les traían el almuerzo. Espero que me den oportunidad para poder ayudarle a los niños que más lo necesitan. Que, por ejemplo, hay alumnos que vienen, me dicen que de un colegio, que vienen de otras escuelitas lejanas y que sienten ahora diferente todo. Mercedes del Carmen García, este año cumple 44 años de ser maestra, de los cuales 4 décadas ha ocupado para formar académicamente a los alumnos del Centro Escolar República de Brasil de esta capital. Para Tele2, Kevin Castillo. Qué bonita historia, doña Mercedes, nuestro más sincero respeto y admiración, ¿eh? Eso es compromiso, eso es vocación. Ahora, hay una parte al final de la historia a la que quisimos prestarle más atención y es, hay que dar refuerzo a aquellos contenidos que no fueron bien asimilados en la modalidad virtual. Y es que, bueno, quedemos claros, ¿era eso o nada? ¿Era eso o el riesgo de contagio? Bueno, se optó por todas las vías posibles para que el aprendizaje, el proceso enseñanza-aprendizaje no se parara. La calidad es otro tema y lo analizamos en esta nota. Para el representante de los colegios privados de nuestro país, Javier Hernández, la educación a través de la tecnología no logró mantener el nivel académico que se había tenido en el 2019, cuando los alumnos llegaban a las aulas. El mundo lo ha reconocido, UNICEF se ha pronunciado, los expertos lo han dicho y nosotros lo estamos viviendo. Ahí no podemos tapar el sol con un dedo. Podemos enamorarnos de la virtualidad. Podemos decir que tiene sus
facultades muy significativas. De hecho, fue la tabla de salvación para el sistema educativo mundial. Pero tampoco quiere decir que sea lo más óptimo para poder llevar a cabo un sistema de educación. Más que todo porque la currícula mundial está diseñada para desarrollarla en educación semipresencial o presencial. Las herramientas tecnológicas para la ministra de Educación se quedarán para aportar a la educación de los estudiantes. Las tecnologías llegaron para quedarse. Siempre las tecnologías van a seguir siendo una herramienta importante en la escuela para los aprendizajes, con pandemia o sin pandemia. Ahora, en este contexto de pandemia, han sido una herramienta clave. La modalidad virtual únicamente puede complementar en la educación y no sustituirla por la presencial, asegura Javier Hernández. Digamos que puede complementarla y que eso sirve mucho. Digamos que por el momento del encierro fue la única salida que teníamos, pero no podemos decir, y el padre de familia lo puede confirmar, no podemos decir que la virtualidad es superior en calidad de educación que la presencialidad. Si los casos positivos de COVID-19 aumentan, nuevamente la modalidad virtual seguirá. Es la única solución, aseguran las autoridades de educación. Lo que hemos hecho nosotros como educación es prepararnos para cualquier eventualidad. Que si no quiera Dios, los niveles de contagio suben, tenemos listas todas las plataformas que hemos utilizado hasta ahora. En el sector privado de educación se valoran aspectos como unir materias similares e impartir temas de importancia para que los alumnos no pierdan el hilo de educación que traían antes de la pandemia. Así lo dijo Javier Hernández, presidente de Colegios Privados de El Salvador. Para Tele 2, Kevin Castillo. Kevin, muchas gracias. Y hicimos una pregunta a dos expertos en materia educativa. ¿Qué hace falta para que los chicos que ahora están regresando a clases, en cualquiera de las modalidades que hayan decidido sus padres, recuperen el nivel que tenían antes de la pandemia? Los docentes tienen que tener esa capacidad para generar esa comunicación bilateral, para generar el aprendizaje con actividades dialógicas, reflexivas, con aprendizajes por problemas, por proyectos, en donde se estimule la emoción de aprender en el estudiante. La ministra de Educación anunció muy acertadamente que no se van a ocupar de la enseñanza de las ciencias, de la matemática o del idioma en este momento, sino que la ocupación principal va a ser la salud mental y emocional de los chicos. Muy bien. Y lo que dijo la señora ministra además fue, miren, si los casos van al alza, probablemente tengamos que regresar a las modalidades exclusivamente virtuales. Si los casos van a la baja, a un nivel tal que se genere suficiente seguridad para un retorno total a la modalidad presencial, pues se va a hacer así. Por eso es tan importante seguir las medidas de bioseguridad, para aspirar a que mientras se camina la vacunación, mientras seguimos en la prevención, el mundo vuelva a ser lo que conocimos en el 2019 o antes del inicio de esta pandemia. Algunas medidas a tomar en cuenta en el marco del regreso a clases son estas. Sí, seguimos recordándole a toda la población estudiantil que debe utilizar las medidas necesarias, el uso de la mascarilla, el lavado de manos con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, y bien importante que cada una de estas medidas se estén cumpliendo en todo lugar a donde vamos, porque de esta manera vamos a disminuir los efectos adversos que pueda tener esta enfermedad. Lo hemos conocido en todo el periodo de lo que va de la pandemia. Estas son las medidas más ampliamente utilizadas y que garantizan pues los mejores resultados. Estamos asistiendo y viendo cómo el Ministerio de Educación ha tenido toda esa implementación de los protocolos que se emiten por el Ministerio de Salud, y es una alegría de ver cómo las recomendaciones son seguidas, y esto por supuesto trae resultados muy positivos. Muy bien, esta es noticia en desarrollo. Le vamos a dar el seguimiento que merece. Por ahora, invitados todos a poner muchísima atención a las medidas de seguridad, porque a la larga este es un tema que puede complicarse solo si no hacemos lo que nos toca.